¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la lección número 10 de Chino Mandarín en un mexicano enseñando Chino Mandarín. Ti Shi Kou, lección 10. En esta lección 10 vamos a repasar por un momento la lección número 9 o vocabulario anterior. Lo haremos de esta manera. Trataré de todas las lecciones cuando comencemos a hacerlo un poquito en expresión hablado y poniendo aquí los caracteres ya sea en pantalla para que tú los empieces a reconocer. No pondré pinyin en la pantalla, pondré caracteres. Recuerden que caracteres, los chinos, caracteres chinos, se dice hansu. También otra cosa que quiero implementar en estas lecciones es poco a poco ir retirando el español. ¿Por qué? Porque si retiramos el español vas a empezar a aprender cosas en chino y eso es mucho mejor que dar la clase al 100% en español. Que las primeras lecciones, por supuesto, que se requiere darlas en español. Es imposible que llegues la primera vez y empieces a decirlo todo en chino. Entonces trataré también de quitar algunas palabras en español y sustituirlas por las que ya saben. Por ejemplo, hansun. ¿Qué es hansun? Son caracteres chinos. Entonces, ¿para qué volver a decirlo en español? Caracteres. Mejor hansun. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que se va a ir retirando el español y después incrementaremos el chino y así aprenderás. Creo que es más conveniente así. A partir de la lección también número 10 y en adelante, quiero implementar lo que es la expresión de hablar la lectura o la lección anterior. Es decir, solamente hablado. Pero obviamente lo tenemos que ver también por escrito, pero se vio en las clases anteriores. Esto es para hacer un repaso del repaso. Recuerden que el chino mandarín forzosamente necesitamos repasar y repasar. No es como otro idioma en el cual puedes dejar por un momento y después regresar y no se te va a olvidar. El chino mandarín pues se olvida primeramente porque tienes que escribir hansi. Entonces, aparte hablarlo con el pinyin. Pero bueno, vamos a comenzar. Primeramente, reitero, mi nombre es Xian Jianping y soy su maestro. Maestro en chino mandarín se dice Lao Shi. Entonces, en este caso, yo sería Lao Shi Xian Jianping. Mi nombre es Xian Jianping. Vamos a comenzar con lo que vimos la clase pasada. Vimos algunos vocabularios y entre ellos está el famoso Ni Hao, que la mayoría de las personas lo saben porque es normalmente con lo que empieza. Ni Hao, que significa hola. Este es un saludo, digamos, formal, se lo puede decir prácticamente a cualquier persona. Entonces, ¿qué puede pasar en una situación? Puede ser que yo me encuentre otra persona y le pueda decir lo siguiente, Ni hao, y la otra persona va a contestar, Ni hao, hola, hola. Otra conversación que se puede hacer es la siguiente, Ni hao, la otra persona me va a contestar, Ni hao, y yo le puedo decir, Ni hao ma, la otra persona me va a contestar, Wo hen hao, ni na, y yo le voy a contestar, Wo hen hao. Y a lo mejor le digo, Zaijian. Y la otra persona me dice, Zaijian. Y hasta ahí acaba la conversación. Estamos viendo dos conversaciones en las cuales ustedes ya saben el vocabulario porque en la clase pasada los vimos cómo se escribían de manera escrita. Entonces prácticamente aquí nomás los vistes en pantalla los caracteres, no con pinyin. Pero sí es importante aprenderse el pinyin y pues también los hansu. Entonces, otra conversación que puede pasar es simplemente decirle Ni hao y la otra persona también te va a decir Ni hao, Zaijian, Zaijian. O otra conversación rápida. Se cruzan dos personas que sí se conocen, pero no tienen el tiempo de platicar y nomás Zaijian y la otra persona te va a decir Zaijian. Esos serían algunos vocabularios que vimos en la clase pasada de manera escrita y ahorita lo retomamos de manera de expresión oral. Otra cosa importante es, recuerda, en la página oficial de nosotros puedes descargar o puedes ir descargando alguna información que voy a empezar a subir para que puedan ustedes practicar la información que se está diciendo. Si bien la información no está de manera escrita literal, para que tú con más tiempo puedas leerlo, la mayoría, como yo les pido, pausen el video, repitan el video, porque no lo pongo todo en un escrito, pero trataré de empezar a poner ejercicios o lecturas para que ustedes ya lo vean y lo puedan imprimir en su casa y puedan estudiar.
Otra cosa que yo recomiendo es vean los videos las veces que sea necesario. Soy el maestro que nunca me canso. Entonces, aquí siempre me van a tener. Recuerden, lección número 1 hasta la lección número 10, que es la que llevamos actualmente. Si tú eres nuevo, te recomiendo que veas la lección número 1. Créeme que han aprendido algo de vocabulario. Recuerden, el chino mandarín no se aprende en 3 meses. Van a tardar años y diría incluso hasta décadas para aprenderlo. Mínimo 5 o 6 años de su vida tienen que esforzarse demasiado para aprender este idioma. Entonces, para eso les recomiendo estar viendo y viendo los videos. Llevamos actualmente 10 videos. Estamos hablando de 10 horas. 10 horas no son mucho en comparación de más horas. Entonces, hay que echarle muchísimas ganas. Entonces, ya después de hacer un repaso y darles algunas indicaciones, bajen lo que es la cuadrícula para hacer los caracteres. Cada carácter o Hanson que ustedes empiecen a aprender, hay que hacerlos. Normalmente con 60 veces que lo hagas, creo yo que ya te va a quedar claro y a lo mejor pasando los días ya no se te va a olvidar la forma en que los hiciste. Más sin embargo, siempre tienes que estarlos repasando, repasando y repasando. Recuerden que el chino es repasar, repasar y repasar. También en la lección pasada estuvimos viendo algunos pronombres. Todavía no llegamos al tema de los pronombres, pero vimos en particular uno, que era el ni, que significa tú. Entonces, el tú ya no lo vamos a decir en español. Mejor decirlo ni, que significa tú. También vimos la palabra nimenhao, que significa hola a ustedes. Nimenhao significa hola a ustedes. Entonces, bien pudiera yo haber hecho la presentación desde el principio. Nimenhao, hola a ustedes, o sea, hola a los que me están viendo. Pero bueno, en este caso no empecé así, pero para la próxima podemos empezar así y ustedes ya me van a entender, sin necesidad de hablarlo ya en español. También otra cosa que estuvimos viendo, pero no a profundidad, es la partícula ma. Cuando decimos la frase ni hao ma, que es lo que aparece aquí en pantalla, así se escribe los caracteres o hans. Entonces la última partícula ma es simplemente una partícula de pregunta. Normalmente son respuestas cortas al decir ni hao ma. Puedes decir wo hen hao, yo estoy muy bien. O simplemente hen hao, muy bien. O simplemente hao, bien. Es algunas formas de que puedes responder. Entonces, estamos ahorita repasando de manera que tú puedas escuchar la información. Otra cosa importante que yo les recomiendo es que repasen también los tonos. Recuerden los tonos. No como se escucha, lo van a tener que hablar. Entonces hay que recordar los tonos. La clase pasada vimos los tonos nada más de la fonética de la letra A, que sería la A, tono 1, A, tono 2, A, como que está subiendo el volumen. Tono 3 es como si fuera un columpio, A, tono 4 como una forma de llamar la atención, A. Eso es algunas cosas de las que vimos en la clase pasada. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la clase número 10, Ti Shi Kou, clase número 10. Así es que comencemos. Y lo primero que necesitamos saber es algunos vocabularios. Recuerden que algún vocabulario de la clase pasada se puede relacionar con la clase actual, por lo cual es conveniente que ustedes estén repasando. Así es que vamos a comenzar, pero para eso nos vamos a tener que ir a escritorio o a pantalla para ver la pizarra o la información más detallada y no estarle hablando en esos momentos. Así es que vámonos para allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar con el vocabulario. Todavía no arreglo aquí para que me pueda ver yo también, pero lo importante es ver el vocabulario. Vamos a empezar con nuevas palabras y bueno, si nos da tiempo podemos hacer algún tipo de conversación. Vamos a empezar con una palabra muy importante para la vida de todos. Y voy a escribirla primero y ahorita explico cómo se dice.
mueve un poco el pizarrón, no lo tengo bien puesto, pero bueno, esta es la palabra. Estoy rayando aquí la pared. Estos Hanson, es decir, caracteres, este ya lo reconocen porque lo hemos visto, o tiene un parecido al que hemos visto en how. Este también ya lo hemos visto, de hecho, solamente que con un cuadrito atrás. Esto ustedes los ven y dicen, no, pues qué significa, ¿no? Pero ya si ponemos el pidgin, el pinyin es de este carácter, es ma y ma. Entonces, repetimos, ma, ma. Así se dice esto. Si ustedes estuvieran así, dirían mamá. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, significa en español, obviamente, mamá. Casi se dice igual que nosotros en Latinoamérica, ¿no? Mamá. Entonces dice ma, ma. Sería el tono 1, que ya lo hemos visto anteriormente. Este no tiene ningún tono. No sube, no baja, no hay nada. Es prácticamente, se dice bien despacito. Ma, ma. Mamá. Eso es mamá. Entonces, ¿qué recomiendo yo hacer? Pues agarren un cuaderno y lo repiten unas 10 veces con carácter Hansen o su pinyin. Ma, ma. Voy a volver a hacer esto nada más para que vean cómo se hace. Obviamente ahorita tal vez no importe mucho, sino nada más con que se aprendan más que nada el pinyin, pero ya se empiezan a aprender nuevas palabras. Voy a repetirlo aquí abajo, el puro carácter, ya saben, el pinyin. Mamá, mamá. Entonces vamos a proceder a borrar el primer vocabulario que estamos aprendiendo. El siguiente vocabulario que vamos a realizar, o la siguiente palabra, se hace de esta manera. La primera parte, este Hansen o caracteres, tiene como dos partecitas. Todavía no está terminado. Un momento. Esta parte va así. Ahí está. Nuevamente lo voy a volver a repetir. Ok, ¿qué significa esta palabra? El pinyin es Hongsu. Lleva su tono número 2, Hongsu. Y el tono número 4, como estoy ordenando. Y significa color rojo, es el color rojo. Significa el color rojo, ¿no? Hongsu, rojo. Entonces, si ustedes ven en alguna publicación esto así, ya saben que es rojo. Pero obviamente no tienen que saber el pinyin para poder decirlo de manera verbal. Hongsu, rojo. Entonces, si ustedes se llegasen a encontrar a un chino y le dicen Hongsu, él va a entender rojo. O si ustedes le escriben así, te va a entender. Esa es otra palabra que, bueno, ya están aprendiendo en estos
momentos. Honso, rojo. Honso, rojo. Honso, rojo. Vamos a ver otra palabra. Recuerden, se hace esto así. Así. Como lo hice es el orden. Yo sé que a lo mejor alguno de ustedes puede hacerlo ahorita como sea. Realmente lo que me importa de este curso que estamos haciendo no es tanto los caracteres todavía o los Hansen, sino más que nada esto, el pinyin. Que ustedes sepan leer pinyin. Porque más adelante, cuando avancemos más, esto lo vamos a quitar y ya tienen que aprender esto. Otra palabra que sería bueno saber sería la palabra de hambre o estar hambriento o tengo hambre. Primero se pone una como línea horizontal y posteriormente momento, va todo junto. Ahí está. Ahora sí. Muchos de ustedes dirán, pero bueno, que es casi lo mismo lo que acabas de escribir antes. Parece lo mismo. Pero si lo hubiera puesto de otra manera, una raya o algo, se puede significar otra cosa. Esa es otra dificultad que tiene el chino mandarín. Y lo voy a explicar ahorita por qué. Este sería así se dice. Oh, y es cuarto tono. Esto significa hambre. Hambriento o tener hambre. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean esto así, es hambre. ¿Y cómo se dice? Oh, como entre una E y una O. Oh, y significa hambre o tener hambre. Entonces, apúntenlo. Hambre. Muy bien. ¿Por qué les digo que hay que hacer los trazos y esta parte de aquí? Porque si yo le quito algunas partes de aquí, lo puedo convertir en otra cosa. Esa es una complejidad que tiene el chino mandarín. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, hambre. Nada más como referencia. Bueno, voy a volver a repetir esto y ahorita ya les explico esta parte. Esto es así y así. Si yo borrara esto, si yo lo borrara, esto ya no dice hambre, ya dice yo, sería un pronombre. Entonces, tan solo con quitarle esto, pues significa otra cosa. Un poco feo, pero significa hambre. Entonces, borramos. Y bueno, ya si alguien no captó, nada más regrese el video y bueno, va a tener la información. La siguiente palabra, que también es importante, y hay que usarla mucho. Cuando algo no nos gusta, siempre decimos no. La palabra no es muy elemental en cualquier país. Quedó un poquito grande. Esto significa no, en traducido al español. Si está así, y tú ves esto en un papel o en cualquier publicación, significa no. Obviamente hay que combinar más palabras. Se dice pum. Aquí muchos se confunden, porque realmente aquí ven una B. Ven una B así. Entonces, cuando nos estamos acostumbrados a ver esto, decimos bu, está mal. Si tú dices bu, no dices nada. Sí, recuerden que la letra B fonéticamente se dice P en chino. Entonces es pu. Pu es no. Pu, no. Pu, no.
En este momento estoy diciendo varias veces no. Pu, pu, pu. No. Entonces ahora cuando ven un chino, le dicen pu, ya sabe que es no. Y se escribe así. Pu. No. Pu. No. Eso significa no. Eso está fácil. La siguiente palabra voy a volver a hacerla. Significa lluvia. Entonces, es lluvia. Si en ese momento empieza a llover, dices lluvia. Y se escribe de esta manera. Entonces, si nosotros no tuviéramos el pinyin y vemos esto, es lluvia. Es lluvia. 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 Y bueno, acabamos de ver algunas palabras, unos vocabularios. Son poquitos, pero bueno, después con esto podemos hacer algunas conversaciones. Por ejemplo, podemos preguntar si está lloviendo, ¿no? Como contestamos que no, pues no. Entonces, aquí están algunas palabras. Lo recomendable sería, pues, ya hacerlos. Aquí lo que importa es esto, que aprendas esto. Y bueno, en las demás lecciones, pues, seguiremos viendo más vocabulario, obviamente, ¿no? Y más palabras, poco a poco se está agrandando más el vocabulario y algunas se van a reconocer o se van a agregar y se van a empezar a combinar. Entonces, pues, lo recomendable es repasar y hasta aquí vamos a dejar la información. Recuerden entrar a la página oficial de nuestra, donde tenemos toda la información, donde tenemos los videos de manera ordenada, para que poco a poco yo voy a empezar a subir ya material, para que lo vean también escrito y lo puedan imprimir. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión en un curso más de Mexicano Enseñando Chino Mandarín. Zaijian, hasta la próxima, nos vemos.